amigos televidentes, una vez más con ustedes, Laura Serrata, en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Recientemente, en un área colindante con la cárcel de La Victoria, fue inaugurado un centro de atención psicosocial a los internos, CENASI. Este centro fue levantado por el despacho de la primera dama con la finalidad de trabajar la conducta psicológica de los internos que se encuentran en esta penitenciaría y de esta forma readaptarlos a la sociedad dominicana. Este centro ha sido un aire de esperanza no solo para los privados de libertad, sino para sus familiares, ya que serán retornados a sus vidas. Nosotros queremos iniciar el programa de esta semana con parte de las imágenes de lo que fue la inauguración de este centro de atención psicosocial a los internos y las palabras de apertura de la señora Cándida Montilla. Adelante. Les damos cordialmente la bienvenida a este evento inaugural del Centro de Atención Psicosocial para Internos de la Penitenciaría de La Victoria. Este centro, CENASI, y a través de este centro se va a implementar un programa con el interés de ayudar a las personas privadas de su libertad a tener acceso a la esperanza de proponerse un nuevo proyecto de vida. Es el momento de escuchar las palabras y sobre todo el sentir del señor magistrado procurador general de la República, don Francisco Domínguez Brito, quien de inmediato comparte con nosotros. Indudablemente que el Estado dominicano durante décadas tiene ciertas deudas y de manera especial en el centro de La Victoria, un centro construido desde la tiranía que poco a poco fue aumentando su capacidad de acogida para internos, pero que sin embargo nunca, absolutamente nunca, las necesarias para cuidar la vida digna de cada uno de los internos. Durante estos últimos 4 años en La Victoria se ha hecho un gran trabajo. La Dirección General de Prisiones, un extraordinario esfuerzo. Tal vez como nunca hoy La Victoria disfruta de ciertos niveles de higiene y de seguridad que no había tenido. Sin embargo, mientras tanto, mitigar esta situación material requería de el trabajo en otro aspecto, y era el aspecto humano. Y hoy, no solamente en adición al trabajo realizado en las escuelas, en las iglesias, dentro de este centro, sino hoy en un hecho trascendente, en un hecho histórico, en un hecho que marca para siempre lo que es la historia de este centro de décadas y décadas de funcionamiento, se inaugura el Centro de Atención Psicosocial para Internos de esta penitenciaría. Un esfuerzo de la primera dama, pero más que nada de una visión por lo humano, por la gente, por ese ciudadano que se equivocó y que merece reinsertarse, por ese ciudadano que hoy más que nunca necesita un apoyo para que pueda salir y convertirse en un hombre de bien. Por eso, nosotros aquí, en nombre de la Procuraduría General de la República, expresamos esta satisfacción con doña Candy, como le llamamos, esta satisfacción con Zoila, que ha sido batalladora, promotora, bujía de todo este esfuerzo, y con todas las entidades públicas que han llevado a cabo este proceso. Hay una mujer que yo admiro mucho. Ella hoy es la defensora del pueblo. Me llaman también doña Zoila. Porque doña Zoila, siendo fiscal,
siendo luchadora por los derechos humanos y hoy como defensora, es de aquellos que tratan este tema a profundidad, porque ve los ojos y el corazón del que está aquí tras las rejas. Muchas veces uno quisiera 30, 50, 100 años, pero muchas veces tú sientes un dolor que te penetra lo más profundo de tu ser cuando suceden situaciones que a veces el sistema las crea, las hiere, las maltrata y las mata a esas mismas personas. Hace poco yo conocí un caso, no sé si estoy equivocado o no, pero un muchacho al parecer se equivocó, al parecer no, adquirió una enfermedad aquí y murió después. No cumplía los 40 años, no voy a juzgar, pero ¿y si era inocente? ¿Y si él no hubiese cometido ese hecho por lo cual estaba aquí en prisión preventiva? Así pueden suceder como él muchísimos otros casos. Y si yo no puedo, y si el Estado no puede materialmente brindar lo que humanamente merece aquel que está tras las rejas, al menos merece una atención en su corazón, en su pensamiento, en su espíritu, para que pueda echar hacia adelante. Eso es lo que se inaugura hoy aquí. Es un esfuerzo para atender el alma y el espíritu, el coraje, la energía de los que están tras las rejas, para que sean hombres de bien, para que podamos educarlos para la libertad, para que podamos decir entre todos y todas que estamos dispuestos, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de los pocos recursos, de construir una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Señoras y señores, con nosotros la excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Para el despacho de la primera dama, inaugurar el Centro de Atención Psicosocial en esta penitenciaría de La Victoria es arrimar el hombro a uno de los dilemas más neurálgicos de los confrontados por la sociedad dominicana. Lo calificamos de este modo porque es una situación con muchas aristas. Está antes que nada la persona privada de libertad porque contrajo una deuda social al transgredir las normas de convivencia. Están también las condiciones en que el interno vive cada día su reclusión. Aunque nuestro sistema ha avanzado a pasos agigantados con el nuevo modelo de gestión penitenciaria, queda todavía mucho por hacer. Y está por último la sociedad misma con su carga de dolor por el delito que ha sido víctima en la persona de uno de sus miembros. Un dolor que la condena al infractor repara, pero no siempre cura. El delito crea siempre un pozo de amargura en el alma de las sociedades. No importa su nivel de desarrollo espiritual y cultural. Y esta amargura hace que se olvide con facilidad que la persona infractora es producto de los muchos desequilibrios que la propia sociedad crea. Existe la urgente necesidad, por tanto, de repensar nuestros prejuicios frente al infractor de las normas de convivencia, si de verdad queremos contribuir positivamente a una sociedad de paz y de respeto. El SENACI, nombre de esta iniciativa,
abre sus puertas para contribuir no solo con la habilitación psicosocial de la persona, sino también con el combate a los recelos que la marginan cuando ésta cumple condena. Estigmatizar a la persona que ha delinquido no solo es inhumano, sino que puede convertirse en un boomerang. El rechazo y la marginación son una doble condena, porque le niega a esa persona esa segunda oportunidad que todos merecemos para enmendar nuestros errores. Son muchos los estudios que confirman la posibilidad de una mayor reincidencia en el delito de quienes no encuentran oportunidades sociales al salir de las cárceles. Igualmente, no son pocos los internos que recobran la libertad con ese sentimiento de que ya no tienen un lugar de respeto en este mundo o en la sociedad. El SENACI quiere contribuir a cambiar esta dolorosa realidad. Primero, trabajando con los internos, a quienes les brindaremos consejería, apoyo psicológico y conductual, para así poder prevenir la reincidencia en conductas negativas. En asociación colaborativa con las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotec, el programa también abre la posibilidad de una actualización en los oficios desarrollados antes o en la formación de una nueva elección cuando no se tenga uno anterior. Como parte de todo el proceso de esta preparación para la reinserción positiva en la sociedad del privado de libertad, el SENACI trabajará asimismo con las familias de los beneficiarios del proceso. Nuestro objetivo es restituir los lazos afectivos que por lo general se rompen debido al tiempo a veces prolongado de esa reclusión. Todos y todas estamos de acuerdo en reconocer que la reclusión es una dura experiencia con consecuencias muy diversas. Desde el SENACI trataremos de que los beneficiarios del programa la asimilen para convertirla en energía para una vida mejor, una energía divina, una energía de Dios, una energía básicamente en los caminos espirituales. El Papa Francisco, que pide siempre visitar a los presos allí donde vaya, respondió la carta de un grupo de ellos diciéndoles: ustedes viven una experiencia en la que el tiempo parece que esté parado. Parece que no termina nunca. Pero la verdadera medida del tiempo no es la del reloj. La verdadera medida del tiempo se llama esperanza. Para contribuir a mantener viva esa esperanza, el despacho de la primera dama decidió poner en marcha en este centro el SENACI. Confío en que con la voluntad de Dios, con el sacrificio y la donación de cada uno de todos y todas, lograremos el éxito de nuestro propósito. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Que la barriga no te deja ponerte el cinturón. Así no.
tienes que manejarte mejor. ¿Quién dijo que la gasolina se mezcla con alcohol? Así no, tienes que manejarte mejor. Manejando y whatsappeando, distrayendo tu atención. Así no, tienes que manejarte mejor. Salir en el motor sin el casco protector. Así no, tienes que manejarte mejor. Y llevando más de uno en la cola del motor. Así no, tienes que manejarte mejor. Por la seguridad vial y la vida, manéjate con precaución. Un mensaje de la Procuraduría General de la República y el Centro del Automovilista. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y como ya hemos visto, hemos iniciado este programa con parte de las imágenes de lo que fue el acto de inauguración del Centro de Atención Psicosocial a los Internos, CENASI. Este es un centro que ha inaugurado el despacho de la primera dama con la finalidad de dar asistencia psicológica a los internos de La Victoria y así reintegrarlos a la sociedad. Para hablar sobre este proyecto y sobre la situación actual de la cárcel de La Victoria, está con nosotros en nuestra entrevista central el general Tomás Holguín La Paz, director general de prisiones. Bienvenido. Gracias, Laura. Me siento muy bien, muy contento de estar de nuevo en el programa y en esta ocasión para hablar de cosas positivas, cosas nuevas, cosas impactantes, como vimos la primera vez que estuvimos por aquí. Nos satisface en esta ocasión hablar de este proyecto que tú has referido, que recientemente se inauguró en La Victoria. Es un proyecto que realmente nos satisface muchísimo, nos hace sentir bien y sobre todo es impactante porque viene del despacho de la primera dama. Todos sabemos las condiciones humanas de doña Candy, cómo ella se ha involucrado en el tema de las personas necesitadas, los diferentes programas del despacho que tienen que ver con la salud, con el manejo social de la población. En este caso ella ha querido enfocarse con el tema de los internos y se decidió que fuera por La Victoria. Mucha gente pensó que este centro, con todo como se ha podido ver, toda esta estructura, todo lo que contiene como proyecto, ¿por qué no se hizo en otra cárcel, verdad? Alguna gente se ha preguntado por qué. Bueno, es el impacto, ¿verdad? Tanta gente en La Victoria que necesita, que requiere tratamiento, que requiere una segunda oportunidad. Y eso es lo que ha querido el despacho de la primera dama con este proyecto comenzar. Comencé con este proyecto que, como dijo ella en la inauguración, es el inicio de otros que vendrán en otros centros carcelarios. Para la Procuraduría General de la República y también para la Dirección General de Prisiones, es muy importante rehabilitar a los internos que se encuentran en las cárceles tradicionales como en los nuevos centros de corrección y rehabilitación. Y nos ha llamado mucho la atención, a pesar de que sabemos cuál es el trabajo que está haciendo la primera dama en nuestro país, de que también se haya preocupado por llevar un poquito de esperanza a los internos que se encuentran en la cárcel de La Victoria. Por eso nosotros queremos saber en qué consiste este servicio que va a prestar el Centro de Atención Psicosocial a los Internos. Mira, es que la misión de nosotros, de la Procuraduría, de la Dirección General de Prisiones, es justamente eso, trabajar con los internos para que cuando termine el cumplimiento de su pena sean reinsertados a la sociedad, sean personas sanas, personas ya curadas y que entonces podamos integrarlos sin que sean un peligro para las personas con las cuales van a convivir. Entonces, como usted decía, el impacto de este proyecto va por ahí. Como ustedes saben, como sabemos todos, La Victoria es el penal más poblado de América Latina. Así es. Estamos hablando de unos 8,000 internos. Y en ese sentido, pues son mucho más lo que necesitan, lo que requieren esa atención y esa segunda oportunidad. Como es un proyecto que es el primero que se inaugura, lo que se ha hecho es una coordinación, tanto de la Procuraduría, Dirección General de Prisiones, con el despacho, con un equipo de profesionales de la psicología, en la línea de comenzar lo que nunca se había hecho con tanta profesionalidad en La Victoria, que es precisamente comenzar a enfrentar el problema del hacinamiento con una visión con un objetivo de cambiar
esa imagen negativa que tanto ha hecho quizá daño en la población, que ve al interno, que ve al preso como una persona que ya fracasó, que ya llegó. Es todo lo contrario. Este trabajo va enfocado a fortalecer los programas de educación que tenemos en el penal, los programas de trabajo a nivel técnico con la Escuela de las Fuerzas Armadas, los trabajos a nivel interno, por ejemplo, con los programas de reciclaje de materiales para construir objetos como carteras, sombreros, gorras. O sea, es la forma de cómo mantener al interno ocupado. Así es. Entonces, se ha diseñado un espacio especial para este proyecto. Pero ¿cómo va a funcionar? Usted dice que Ahí el voy. despacho de la primera Sí. dama y la Procuraduría y Dirección de Prisiones se han hecho trabajos de coordinación. Claro. ¿Cómo un interno de la cárcel de la Victoria va a poder beneficiarse de los servicios de SENASA? Sí, debo decir que previo a todo el proyecto se firmó un acuerdo entre nosotros y el despacho de la primera dama. Okay. Entonces, ese proyecto que se firmó, ese programa que se firmó, acuerdo, mejor dicho, era con la intención, con la finalidad de que diera luz este proyecto. Hace 2 años que lo firmamos y venimos trabajando desde hace 2 años con la estructura, con el montaje, con el trabajo que tiene que ver con la integración de los profesionales del despacho, lo de la Procuraduría, lo de nosotros, lo de la Victoria a nivel de psicólogos, a nivel de médico, en fin, todo un trabajo estructural que tiene que dar como resultado los beneficios que esperamos. ¿Cómo va a funcionar? Se diseñó los galpones. Los galpones es un pabellón que es de la Victoria, que como se ve en las imágenes del proyecto, está al fondo, ¿verdad? Frente a frente al proyecto. Entonces, ese pabellón va a aportar los internos que en principio van a iniciar el tratamiento. Ya tenemos todo un trabajo hecho de clasificación, ya sabemos, por ejemplo, cuántas personas hay condenadas en los galpones, cuántos están preventivos, cómo vamos a dividir el pabellón, si vamos a poner en una parte los condenados arriba y los preventivos abajo, de manera que haya una especie de clasificación como manda la ley, para que eso le facilite a los profesionales del proyecto trabajar con ellos y a la vez darle seguimiento, porque hay una especie de decisión tomada para que los internos que trabajemos sean aquellos que ya estén faltándoles 2 o 3 años para cumplir la pena a la cual fue condenado o en su defecto antes de que opte por la condicional. De manera que cuando ese interno ya vaya a la calle, ya esté trabajado, ya esté preparado. ¿Los preventivos no entran dentro de este proyecto? Los preventivos no van, porque como tú sabes, el preventivo está en una condición, diríamos, de duda ante si se va a condenar o no. Entonces, ¿qué es lo más provechoso y lo más idóneo? Que trabajemos con los condenados, que ya se sabe su condición, y entonces la idea es esa, trabajar con todos los condenados, mantenerlos segregados, claro, porque el trabajo psicosocial conlleva un seguimiento del comportamiento personal, psicosocial, como bien lo dice el proyecto, del interno, que lo llevó a cometer el hecho que lo mantiene en condena. Okay. Que te llevó si eres homicida, si eres atracador, si robaste, en fin, lo que sea. Todo eso está trabajado, estamos trabajando, una especie de seguimiento por internos para entonces llevar la información a los psicólogos que van a trabajar los internos. El personal de la Dirección General de Prisiones que estará trabajando conjuntamente en este proyecto, ¿se encuentra solamente en el área del pabellón que han creado o también tendrán establecimiento dentro del centro de atención? No, son todos los profesionales de la psicología que tenemos nosotros trabajando en el penal de la Victoria, que tienen ya, hay algunos con varios años de trabajo en el penal. Okay. Entonces hemos recogido esa experiencia de ellos. Entonces, ¿qué es lo importante?
trabajar con los del despacho y los de nosotros y juntar experiencia, convivencias y obviamente ya un psicólogo que tiene ya trabajando en el penal 5, 6, 8, 10 años, Claro. ya conoce la idiosincrasia del interno, ya tiene acceso a los programas que tenemos en el penal, que lo llevamos aún sin esta estructura moderna, acondicionada, con todo lo de la ley, pero ellos hacen su trabajo. Entonces es juntar experiencia y entonces facilitar el proceso de regeneración, que es lo que aspiramos nosotros y lo que debe de ser. O sea, esa es la idea. Por ahí hay que ver el proyecto y déjame decirte que ha sido impactante porque para mucha gente lo que se hablaba era de destruir la Victoria, de desaparecer la Victoria. Entonces, este proyecto ha dado un giro a todo esto, porque ya lo que estamos enfocándonos nosotros como Procuraduría, como Estado, a enfrentar un problema que tiene que ver con lo que realmente somos como institución, que es regenerar personas. Ustedes han dicho que de manera coordinada van a estar seleccionando a los internos que puedan aplicar a este proyecto. En Sí. principio, y como es el primer centro, como ustedes han dicho, lo van a hacer para los internos que ya estén finalizando su condena, que estén en la parte final. Sí, correcto. ¿Quién va a ser la persona o el personal encargado de seleccionar a los internos que van a participar en este proyecto? Nosotros, en coordinación con el despacho y obviamente tomando en consideración el perfil que se ha definido para que el interno tenga acceso al programa. ¿Cuál es ese perfil? Ese perfil, como ya te lo dije, condenado, estatus condenado, ya una pena definitiva, ¿verdad? Que ya se sepa que está condenado a 10, a 15, a 20, a 30 años. Saber cuánto tienes en el sistema. Si estás a 10, si tienes 3, si tienes 5, ¿a cuánto estás? Si tú estás condenado a 10 años, ya a los 3 años calificas. ¿Por qué? Porque puedes optar por la condicional. Como vas a optar por la condicional, que todos los internos entienden que tienen derecho a esa prerrogativa, entonces ya a los 3 años ya tú tienes la facultad, tienes la condición de trabajar en el programa, porque te van a faltar 2 años para optar por la condicional. Entonces, eso es parte del perfil. Otro perfil es que el interno haya venido trabajando en el penal en los programas de regeneración. Trabajar en aprender un oficio. En las terapias ocupacionales. Terapia ocupacional, trabajar en el penal, mantener buena conducta. mantener buena conducta, aprender a hacer un oficio técnico con la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, que allí trabajan. Si llegaste analfabeto, que te haya alfabetizado en el sistema. Que se vea el interés. Que se vea el interés que tú tienes de regenerarte. Así es. O sea, el sistema te da la segunda oportunidad. Ahora tú tienes que tener el deseo, tienes que tener la disposición de que tú quieres regenerarte, porque de nada vale que nosotros querramos si el interno no tiene la actitud, la voluntad. Entonces, ahora, hay internos que por su condición, algunos se tornan depresivos, algunos se tornan agresivos, otros tienen un problema fuerte que lo llevó a cometer el hecho por lo cual están allí. Entonces, el trabajo de antes que tú califiques para optar por estar en el programa es el de nosotros, el fuerte de nosotros. Identificar a ese interno que su condición lo lleva a que lo estudiemos, que lo analicemos. Si tiene problemas de trastorno de personalidad. O sea, hay un espacio que es el tiempo que tú tienes que agotar para optar por el programa, que es en el cual tenemos que estudiarte, que tenemos que analizarte, para que sepamos que tú estás en condición de ingresar al programa, porque de nada vale que gastemos los esfuerzos en una gente que realmente no está preparado o no está apto para que lo que se va a trabajar con él tenga de frutos, que es lo que queremos. Entonces, estamos siendo con esto bastante cuidadosos. ¿Por qué? Porque como dijo la primera dama, el deseo es, o el proyecto es continuar en otros centros este proyecto, de manera que no se quede nada más la Victoria, o que en el tiempo podamos expandir este espacio en la misma Victoria a otro espacio que nos permita crecer en el mismo entorno de la Victoria. Este centro ha sido recientemente inaugurado. ¿Ya está prestando los servicios? ¿Cuándo empieza a funcionar? Mira, ahora mismo estamos en un periodo de trabajo
continuo entre nosotros y el despacho, justamente haciendo todo un amarre. Ya se designó una vicealcaldesa en esa parte que va a estar trabajando única y exclusivamente, y esto es exclusivo que lo estamos dando como información. Hay una persona que va a estar directamente en ese pabellón para trabajar precisamente con todo lo que tiene que ver con el proyecto. Ella es una persona formada con nosotros, una joven profesional, con muchas condiciones, y ella está involucrada en el proyecto. Entonces, ya se están haciendo las oficinas que van a alojar esas funciones con todos los equipos necesarios para que ella sea directamente el enlace entre el proyecto y el pabellón que tiene que aportar, diríamos, el insumo, que son los internos. Para uno aplicar a la condicional, se requieren ciertos requisitos. Sí. ¿Se va a tomar en cuenta también el informe que emitan los psicólogos de SENACI? Así es. Entonces, esto viene a fortalecer el hecho de que se te pueda dar la condicional. Si tú estás en el programa, ya tú tienes una condición que no tenías antes, porque ya tú estás trabajando psicológicamente. Entonces, es un aporte. Fíjate que tú pones un tema interesantísimo. Aparte de ya las condiciones que la ley establece para tú optar por la condicional, esto viene ahora a fortalecer los parámetros establecidos para que un interno opte por la condicional. Entonces, le va a dar al juez de la pena una herramienta nueva, claro, que no tenía antes, que es ya un trabajo de seguimiento del comportamiento del interno, cómo se comporta con la familia, conviviendo con los hijos, con la esposa, si la tiene, o con su novia, o con su compañera, en fin. Claro. Eso es una herramienta interesantísima, porque el proyecto abarca toda una especie, una estructura de seguimiento de a partir de los 2 o 3 años hasta que te vas, para estar seguros de que te vas bien y que no vas a retornar, que va a ser una persona que vas a aportar y que ya tú no vas a ser una persona que va a imprimir temor en la sociedad, sino que por el contrario, aún pasas por una situación difícil, dura, pero ya tú eres una persona idónea, trabajada, saneada, y entonces puedes convivir con tu familia socialmente, trabajar. Hay un proyecto también que empalmaría con que es facilitarte que con lo que aprendiste en el sistema. Entonces, hay la intención de poderte facilitar recursos para que tú trabajes en la calle, ya regenerado. Usted sabe que los cambios no son fáciles, los internos no se resisten a veces un poco al cambio. ¿Cuál ha sido la impresión de estos internos de La Victoria con la creación de este nuevo centro? ¿Cómo se sienten? ¿Qué esperan de este centro de atención psicosocial a los internos? Mira, obviamente hay una parte de internos que esto realmente no le impacta, porque son internos que su condición, su situación por la cual están, los tiene sumidos en un letargo. Vamos a ser claros. Eso es una minoría. Ahora bien, hay una mayoría que sí está atento y que sí quiere una segunda oportunidad y que le interesa asumir los programas que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo te puedo decir, el año pasado apenas tuvimos unos 700 y tantos en la escuela vocacional. Este año tenemos 1.372. O sea que duplicamos la cantidad. Pero para mí, yo me siento muy satisfecho porque cuando asumimos la posición, apenas el 10% de los internos era lo que estaban en los programas. Hoy día estamos en un 25%. ¿Por qué? Porque los internos han visto la disposición de la Procuraduría, de prisiones, de que ellos asuman esa segunda oportunidad. Te damos la oportunidad, entonces te facilitamos que vengas, no importa donde quiera que estés en el penal, pero que tú vengas a la escuela, que tú vengas a la biblioteca, que tú vengas a aprender a ser carpintero, a ser electricista, a ser ebanista, a pintar, a lo que tú quieras, a lo que tenga talento, a cantar, a ser músico. Como ustedes vieron, ese muchacho, ese joven que
que tocó el violín en la inauguración, ese muchacho tiene la disposición de enseñar a los demás internos y lo vamos a usar. Se va a instalar una escuela de música en el Penal de la Victoria. O sea, todo lo que tenga condiciones para ser músico va a poder ser músico. ¿Quién te da la oportunidad? El penal, el sistema. O sea, que hay la intención, hay la disposición, es cuestión de la actitud de nosotros como institución, de que eso sea positivo. Y precisamente de las condiciones y de la situación actual de la Victoria es que nosotros vamos a hablar después de que vengamos de una pausa. Perfecto. Así que le pedimos permiso y a usted, amigos televidentes, no se muevan de ahí, que volvemos en breve. Que la barriga no te deja ponerte el cinturón. Así no, tienes que manejarte mejor. ¿Quién dijo que la gasolina se mezcla con alcohol? Así no, tienes que manejarte mejor. Manejando y whatsappeando, distrayendo tu atención. Así no, tienes que manejarte mejor. Salir en el motor sin el casco protector. Así no, tienes que manejarte mejor. Y llevando más de uno en la cola del motor. Así no, tienes que manejarte mejor. Por la seguridad vial y la vida, manéjate con precaución. Un mensaje de la Procuraduría General de la República y el Centro del Automovilista. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Les recordamos que estamos conversando con el general Tomás Holguín La Paz, director general de prisiones. Antes de irnos a la pausa general hablábamos sobre el proyecto del Centro de Atención Psicosocial de los internos, a los internos, y ahora nos interesa saber un poco sobre la situación actual, las condiciones actuales de la cárcel de la Victoria. Sabemos que fue construida en el año 1952 durante la dictadura de Trujillo, se llama Penitenciaría Nacional. Muchas personas tienen distintos conceptos, distintas opiniones sobre la cárcel de la Victoria. Sin embargo, nosotros queremos escuchar desde la voz del director general de la prisión, de prisiones, ¿qué concepto tiene de este penal? Mira, el concepto que tenemos nosotros es un concepto generalizado, enfocado a la misión que tiene la institución como tal. El hecho de que se llame La Victoria, que se llame Penitenciaría Nacional, lo que importa es lo que tú hagas por la gente que está allá adentro. Esa ha sido la visión con la cual nos hemos manejado. Y yo pienso que eso es lo que más nos ha ayudado a que los internos asimilen el trabajo de nosotros como bueno y válido a su favor. Entonces, obviamente, hay mucha gente que se ha enfocado en que la cárcel de la Victoria que da miedo, que es un cementerio de hombres vivos, que sí, bueno, unos calificativos que asustan a mucha gente. Sin embargo, todo el que está ahí adentro es un ser humano. De alguna manera, su condición los llevó a estar ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es la misión? Es trabajar por ellos. Tratar de que el que está ahí se regenere y que el penal sea un espacio adecuado que facilite esa regeneración. Obviamente, si no creamos las condiciones de salubridad, las condiciones de salud, las condiciones de atención en el aspecto de alimentación, que no haya maltratos, que no hayan abusos, que el preso sienta que está allí porque su conducta lo llevó a estar encerrado. Yo quisiera, general, que usted me aborde un poquito más, amplíe un poquito más ese avance que ha tenido la cárcel de la Victoria en el renglón de la salud, porque usted sabe muy bien, y nuestros amigos televidentes también, que esta cárcel ha sido censurada por la opinión pública porque tiene una cantidad exagerada de personas dentro de este recinto, el hacinamiento, y dicen que no cuentan con las condiciones de salud necesarias para que esta cantidad de personas estén dentro de este recinto. Sin embargo, sabemos que dentro de las cosas malas, también la cárcel de la Victoria ha tenido grandes avances y muchos logros que hoy podemos resaltar. Y uno de ellos es específicamente lo que usted estaba mencionando sobre la salud. Así es. Mira, ojalá yo tenga la oportunidad de que en un momento dado podamos ver, yo grabé al magistrado en una oportunidad, en un programa,
tuvimos una especie de encuentro con autoridades del sistema penitenciario de otros países y el magistrado tuvo una intervención. Y ahí él decía que era algo de estudio, objeto de estudio, cómo el penal de La Victoria, como tú señalas, con ese hacinamiento, es un penal saludable. ¿Por qué? Bueno, tenemos el caso del cólera. Cada vez que el cólera sale a flote, tenemos la suerte de que lo manejamos con una situación que a todos nos asombra por los resultados. Tenemos el caso del chikungunya, un solo caso no se dio en el penal. El caso del Zika, tampoco. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que pasa en La Victoria? ¿La gente se adapta a vivir allí? Bueno, no es que se adapta. Hay un manejo de la salud. Allí funciona el centro de salud pública más grande del país, con todo lo de la ley, con médicos entregados a ese penal como si fuera su propia casa. Entonces, un seguimiento de nosotros, desde aquí de prisiones, a ese trabajo de esos médicos, para que en lo mínimo, los internos tengan atenciones. La medicina nunca faltan, siempre tenemos medicina. Siempre tenemos, gracias a Dios, gracias Laura, siempre tenemos la facilidad de mandar los internos a los centros médicos cuando requieren un estudio, cuando requieren que lo vea un especialista. Entonces hay una disposición, hay una intención de que las cosas funcionen. O sea, no nos hemos diríamos, ¿cómo te digo? No nos sentimos bien cuando podemos hacer por ellos lo que estamos haciendo. O sea, no nos entregamos a que no podemos hacer, porque ahí sí fuera grande el problema. ¿No necesitarían ustedes, o específicamente esta cárcel, más recursos para poder seguir dando un servicio de salud adecuado a estos internos? Mira, el magistrado nos sorprendió en estos días. Yo realmente yo desde hace ya 3 años estoy abogando porque en el penal exista un hospital que sea exclusivo para el penal, porque son 8.000 personas demandando salud. Es una población. Es una población, es un barrio. Claro. Entonces, obviamente, yo entiendo que por asunto de lógica, lo más idóneo sería que allí haya un hospital que te permita a ti, por ejemplo, internar pacientes, tratarlos, cirugías menores que podíamos hacer. Sin embargo, ese deseo mío no había encontrado eco. Pero recientemente el magistrado me sorprendió y me dijo, mira, yo estoy involucrado en esto y óyeme, vamos a hacer el esfuerzo. Inclusive delante de mí llamó al viceministro de Salud Pública y mira, quiero que te reúna como director general de prisiones. Yo quiero que ustedes vean la posibilidad de que construyamos un hospital en el penal de La Victoria. Y yo estoy feliz con eso. ¿Por qué? Porque ha sido mi sueño. Y más que sueño, lo veo como una necesidad. Porque muchas veces un interno que sabemos que amerita ser atendido con más dedicación, tenemos que tenerlo quizá en un espacio que no es el adecuado. Entonces, con un hospital que nos permita internar por lo menos 10, 15, 20 pacientes, pues sería una gran cosa. Entonces, eso sería una misa de salud. Entonces, ya el lunes hay una reunión al mediodía, esto es una primicia, el lunes, para ver precisamente el tema del hospital en el penal de La Victoria. No te voy a decir que ya es un hecho, claro, pero estamos dando pasos muy firmes y con el apoyo del magistrado, que es la voz más autorizada. Y yo sé que con el apoyo de él se van a tocar muchas puertas que yo sé que se van a identificar. Yo, de mi parte, le voy a externar mi inquietud al despacho de la primera dama, que yo sé que también se va a identificar con este proyecto, y tendremos quizás en un futuro no muy lejano este sueño hecho realidad. Tomando en cuenta esa inquietud que tiene usted de crear un hospital dentro de La Victoria,
¿Cómo ustedes, las autoridades, están enfrentando actualmente las situaciones de emergencia que se presentan en los internos, tomando en cuenta que la cárcel de la Victoria no se encuentra en un lugar donde existan los servicios necesarios, tienen que trasladarse quizás a un lugar más distante? ¿Cómo ustedes enfrentan esas situaciones de emergencia? Mira, lo primero es que en las emergencias se buscan soluciones. Recientemente, cuando tuvimos la crisis del cólera, ¿qué ganamos ahí nosotros? Ganamos que el Hospital de la Victoria del municipio nos aperturara un espacio en el hospital exclusivamente para el tema del cólera del penal. Logramos eso. Lo que te decía hace un momentito de la reunión para el tema del hospital, estamos mirando en principio habilitar un área en el hospital del municipio que nos permita a nosotros manejar esa área de manera directa con los médicos de nosotros y que sea exclusivo para el penal. O sea, aunque no vamos a tener el hospital directamente en el penal, pero sí tenemos un área en el hospital de la Victoria, del municipio, del pueblo, ya vamos ganando, porque yo podría crear condiciones de seguridad en esa área específica para que esos internos vayan allí de manera, como dice, de emergencia y saber que lo voy a llevar. Primero, tengo la autorización de salud pública como Ministerio de Salud Pública. Después tengo ya el espacio creado y entonces tengo el personal. Además, la distancia, no es igual tú salir de la Victoria para el Marcelino Vélez, para el Mocoso Puello, para el Darío Contreras, que salir apenas a 2 minutos del penal. No es igual. Entonces, ya estamos ganando. O sea que con aunar voluntades, mira por dónde vamos. Entonces, esto va a generar lo que aspiramos todos, que ese espacio esté en el penal, que se cree en el penal. ¿Para qué? Para que las emergencias sean menos emergencias. Claro. Y como tú sabes, ya tenemos un tiempo con una ambulancia en la Victoria que antes no la teníamos. Sí. O sea que ya eso ha venido a surtir una necesidad que era perentoria. Un penal con 8.000 internos sin una ambulancia. Yo ojalá que podamos tener 2 ambulancias en vez de una. Pero hasta ahora tenemos, antes no había ninguna, pero por lo menos necesitamos por lo menos 2 ambulancias. Actualmente la sociedad entiende que en la cárcel de la Victoria se encuentran los más grandes delincuentes de nuestro país, que la situación en la que ellos se encuentran no le permiten aprovechar los servicios, las terapias ocupacionales que las autoridades les ofrecen. Sin embargo, nosotros sabemos y entendemos que de acuerdo a los avances que ha tenido esta penitenciaría, podemos lograr reinsertar a los internos que allí se encuentren. Y yo quiero saber su opinión al respecto. ¿Es posible reinsertar a la sociedad dominicana los internos que se encuentran en la cárcel La Victoria a pesar de las condiciones en las que viven actualmente? Excelente tu planteamiento, Laura, y me gusta, me motiva. Y te voy a decir por qué. Hay una situación que hace tiempo lo estamos trabajando, pero por lo difícil que es, requiere quizá un poquito más tiempo, un poquito más de tiempo. Y es lo siguiente, hay una población en el penal que son los ranas, que son los que no tienen familia, los que duermen en el suelo, en los baños, en los pasillos, porque su condición, aparte de que han violado la ley, es que son adictos al consumo de droga. Entonces, lamentablemente, esta gente, su principal problema es que son enfermos. Así es. Entonces, hay que verlo como enfermos, primero como enfermos, para que lo podamos trabajar. No hacemos nada con yo tratarte a ti, por ejemplo, para que tú no delincas, no vuelvas a robarte un celular, una cartera, un motor, porque tu condición de enfermo no me lo va a permitir. Entonces, ese trabajo que debe de venir detrás de este proyecto conlleva trabajar ese tipo de gente. Primero trabajar en el aspecto de la salud mental por su adicción al consumo de droga, para después que lo trabajemos, entonces insertarlo en terapia ocupacional. Y de ahí vamos a sacar muchas cosas, porque son gentes que
que prefieren estar ahí dentro que afuera, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque ahí dentro tienen comida, tienen afecto, tienen techo, tienen salud, que no tienen afuera. ¿Por qué? Porque son muchachos que vienen de esos barrios, de la zona periférica, que son huérfanos, o la mamá lo tuvo de manera indeseada, se fue a bailar fuera del país, o se fue servida para otro país, lo dejó con la abuela, lo dejó con una tía, la tía, rechazado por la sociedad. Entonces, óyeme, sería condenarlo doblemente que nosotros no hagamos nada por ello. Entonces, eso viene en segunda fase. Y ojalá que lo podamos lograr, que lo podamos hacer, porque te estoy hablando de más de 3.000 internos, no son 300 ni 200, estamos hablando de más de 3.000 internos, que son los internos que salen hoy y para volver al penal te toman un celular, una cartera, te toman un motor, porque su condición es estar en el penal. Mire, usted ha dicho algo muy claro. Estamos hablando de una población muy grande. Considerable. 8.000 y pico de internos se encuentran en este recinto penitenciario. Hemos hablado de los grandes avances. Sin embargo, yo creo que al igual que en la sociedad dominicana en general, la cárcel de la Victoria también tiene que tener como punto de partida, como prioridad, la educación. ¿Qué se está haciendo desde esta cárcel para que los internos adquieran un nivel de educación medio que les permita reinsertarse a la sociedad, quizás haciendo un oficio, alguna profesión, continuar sus estudios fuera de la cárcel? ¿Cómo ustedes están manejando eso, tomando en cuenta que ustedes tienen un capital humano muy grande dentro de la Victoria? Excelente. Mira, lo que pasa es que lamentablemente de la Victoria todo lo que salía solamente era lo malo. Por suerte, una de las cosas buenas que hemos logrado es que ahora salen las cosas buenas también. Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Mira, hace 14 años que funciona en la Victoria la Escuela Las Mercedes, con el auspicio del Ministerio de Educación. Esta escuela tiene la condición especial de que está avalada por el Ministerio de Educación, con profesores que ellos avalan, y tú tienes la oportunidad de que aún tú llegues analfabeto al penal, te puedes alfabetizar, puedes hacer la primaria y puedes hacer la secundaria y te puedes hacer bachiller, porque funciona un liceo en el penal. Y déjame decirte que mucha gente no lo sabe. La mayoría de los profesores de la Victoria, y de los que imparten clase en la Victoria, son internos, son facilitadores, son multiplicadores, que lo formamos en el penal. Es uno de los grandes logros que tiene el penal. Si tú vas ahora mismo al penal, te vas a encontrar con una escuela, un liceo, tanto primaria como secundaria, donde tú te gradúas y tienes tu título de bachiller. Pero déjame decirte lo siguiente, ahora tenemos una matrícula de más de 30 estudiantes, ya bachilleres, que van para la universidad. Y ya tenemos los amarres hechos para que esos estudiantes de manera virtual inicien su carrera, su profesión de manera virtual con universidades que nos van a proveer esa herramienta, y entonces con el compromiso de que ellos puedan ir a la universidad una vez a la semana. ¿Y cómo virtual nos explicó? Los Sí, internos no van a tener que salir del recinto penitenciario. Así es. Así es, van a recibir la clase virtual y van a ir una vez a la semana para afianzarla a ese centro universitario. Pero ustedes están haciendo los contactos con universidades para que estos internos puedan obtener títulos universitarios. Así es, esa es la idea. De manera que tú no te detengas, o sea, te alfabetizas, te vas a la primaria, te haces bachiller y sigues optando por una profesión. O sea, lo que te quiero decir, que tienes la oportunidad, pero otra cosa, si tú no quieres, por ejemplo, optar por una profesión, tienes la escuela vocacional, que te ofrece 14 disciplinas. Y mire, yo creo, ahora que usted dice eso, yo creo que es algo muy importante. A mí me llama muchísimo la atención de que en nuestro país no existan personas preparadas realmente dentro de las áreas de los técnicos, carpintería, plomería,
pintores fuera de aquí, las personas dominicanas deben de entenderla, fuera de aquí un pintor gana mucho dinero. Pero mucho dinero. Sin embargo, aquí tenemos que buscar compañías especializadas en plomería, electricidad, porque son pocas las personas que se interesan por hacer un técnico, y creo que ese sería un proyecto muy importante dentro de las cárceles de nuestro país, tratar de provocar en estas personas la vocación por los técnicos. Mira, excelente tu planteamiento, y por ahí va el otro parto que debe dar a luz ese proyecto, que es expandir la oportunidad a los internos. Porque, fíjate, hoy tenemos 1.372 internos asistiendo a disciplinas de la escuela vocacional. Estamos saturados, necesitamos espacio. Inclusive hay 2 cursos, el de refrigeración y el de plomería, que están fuera de la estructura del penal, porque no hay espacio allá adentro. Y lo habilitamos en un pasillo al lado de la cocina, y ahí están. Y ahí tiene matrícula por la mañana y por la tarde, porque hemos creado una fiebre, una revolución de que los internos vengan a la escuela. Entonces, la meta para este año es que se inscriban 3.000 internos en la escuela vocacional. Entonces, ¿cuál es la gran visión que tenemos nosotros ahora? Es lograr que ese play que está frente a La Victoria, que es un espacio bastante amplio, que ese play lo podamos reubicar, porque el que practica deporte puede ir a cualquier parte. Ahora, el interno no puede ir a cualquier parte. Entonces, ese play tenemos que reubicarlo. ¿Para qué? Para que ese play lo podamos empalmar con el penal de La Victoria. Entonces, ampliar todo el espectro de trabajo educativo del penal, para que no se quede nadie sin ir a aprender un oficio porque no hay espacio. Entonces sería fácil haremos puentes peatonales que del penal a esas instalaciones que se harían ahí. Entonces ahí tendríamos todo el espacio para que, ya tenemos la oferta de educación, de que los internos, una vez capacitados, puedan construir las butacas de las escuelas, reparar las butacas de las escuelas, como hacemos en Salcedo. Exacto. Montar una fábrica, por ejemplo, de ataúdes, una buena panadería, una buena repostería. En fin, con ese espacio que yo espero que se pueda lograr, crearíamos una revolución del penal y haríamos lo que yo llamo un laboratorio de transformación de mente. Comenzar a transformar la gente, enseñándole un oficio y enseñando a que se gane la vida honradamente, que lo aprendió en el penal. Yo estoy segura que poco a poco la sociedad dominicana va a reconocer esa evolución que usted dice que está teniendo la cárcel de La Victoria, y estamos también confiados en que La Victoria va a dar un cambio. Lo está dando, ya lo estamos viendo, así es, pero así estamos seguros que La Victoria se puede convertir en el centro más grande, pero que también salen los internos más capacitados y los que menos reincidan en los delitos. O sea que confiamos en que este proyecto, unido con la creación también de este centro de atención psicosocial a los internos, va a dar grandes frutos. Nosotros estamos muy complacidos de que usted haya compartido con nosotros en este que es su programa Ministerio Público, con todas las informaciones que nos ha traído. Anota esta expresión, industria penitenciaria. Así será. Anótalo, que lo veremos en el futuro con arte, con ebanistería, con carpintería fabricada y elaborada por los internos. Yo aspiro en un momento del tiempo ver esto hecho realidad. Así es que le agradezco nuevamente el gesto de haberme invitado y esperamos seguir aportando cada vez que nos inviten al programa cosas positivas como las que hemos podido compartir con ustedes en el día de hoy. General Holguín, para nosotros es un placer haber compartido con usted. Y ustedes, amigos televidentes, es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.
vez más con ustedes Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Recientemente, en un área colindante con la cárcel de La Victoria, fue inaugurado un centro de atención psicosocial a los internos, CENASI. Este centro fue levantado por el despacho de la primera dama con la finalidad de trabajar la conducta psicológica de los internos que se encuentran en esta penitenciaría y de esta forma readaptarlos a la sociedad dominicana. Este centro ha sido un aire de esperanza no solo para los privados de libertad, sino para sus familiares, ya que serán retornados a sus vidas. Nosotros queremos iniciar el programa de esta semana con parte de las imágenes de lo que fue la inauguración de este centro de atención psicosocial a los internos y las palabras de apertura de la señora Cándida Montilla. Adelante. La Victoria se ha hecho un gran trabajo. La Dirección General de Prisiones, un extraordinario esfuerzo. Tal vez como nunca hoy, La Victoria disfruta de ciertos niveles de higiene y de seguridad que no había tenido. Sin embargo, mientras tanto, mitigar esta situación material requería de el trabajo en otro aspecto, y era el aspecto humano. Y hoy, no solamente en adición al trabajo realizado en las escuelas, en las iglesias, dentro de este centro, sino hoy en un hecho trascendente, en un hecho histórico, en un hecho que marca para siempre lo que es la historia de este centro de décadas y décadas de funcionamiento. Se inaugura el Centro de Atención Psicosocial para internos de esta penitenciaría. Un esfuerzo de la primera dama, pero más que nada de una visión por lo humano, por la gente, por ese ciudadano que se equivoca de tu ser cuando suceden situaciones que a veces el sistema las crea, las hiere, las maltrata y las mata a esas mismas personas. Hace poco yo conocí un caso, no sé si estoy equivocado o no, pero un muchacho al parecer se equivocó, al parecer no, adquirió una enfermedad aquí y murió después. No cumplía los 40 años, no voy a juzgar, pero ¿y si era inocente? ¿Y si él no hubiese cometido ese hecho por lo cual estaba aquí en prisión preventiva? Así pueden suceder, como él, muchísimos otros casos. Y si yo no puedo, y si el Estado no puede materialmente brindar lo que humanamente merece aquel que está tras las rejas, al menos merece una atención en su corazón, en su... Les damos cordialmente la bienvenida a este evento inaugural del Centro de Atención Psicosocial para Internos de la Penitenciaría de La Victoria. Este centro, CENASI, y a través de este centro se va a implementar un programa con el interés de ayudar a las personas privadas de su libertad a tener acceso a la esperanza de proponerse un nuevo proyecto de vida. Es el momento de escuchar las palabras y sobre todo el sentir del señor magistrado procurador general de la República, don Francisco Domínguez Brito, quien de inmediato comparte con nosotros. Indudablemente que el Estado dominicano durante décadas tiene ciertas deudas y de manera especial en el centro de La Victoria.
un centro construido desde la tiranía, que poco a poco fue aumentando su capacidad de acogida para internos, pero que sin embargo nunca, absolutamente nunca, las necesarias para cuidar la vida digna de cada uno de los internos. Durante estos últimos 4 años se la evocó y que merece reinsertarse por ese ciudadano que hoy más que nunca necesita un apoyo para que pueda salir y convertirse en un hombre de bien. Por eso, nosotros aquí, en nombre de la Procuraduría General de la República, expresamos esta satisfacción con doña Candy, como le llamamos, esta satisfacción con Zoila, que ha sido batalladora, promotora, bujía de todo este esfuerzo, y con todas las entidades públicas que han llevado a cabo este proceso. Hay una mujer que yo admiro mucho. Ella hoy es la defensora del pueblo. Se llaman también doña Zoila. Porque doña Zoila, siendo fiscal, siendo luchadora por los derechos humanos y hoy como defensora, es de aquellos que tratan este tema a profundidad, porque ve los ojos y el corazón del que está aquí tras las rejas. Muchas veces uno quisiera 30, 50, 100 años, pero muchas veces tú sientes un dolor que te penetra lo más profundo